2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal. Bienvenidos a Zoom a la noticia de NTN 24. Estamos haciendo un especial con los candidatos con Andrea Bernal. ¿Y de qué candidatos hablamos? Los candidatos a la alcaldía de Bogotá, una de las ciudades de América Latina más importantes, más innovadoras y que también pues con mucha proyección en toda la región. Hoy el turno de Claudia López. Claudia, bienvenida. Andrea, muy querida y muchas gracias por la oportunidad. La conocemos en Colombia y en América Latina como ex senadora, ex candidata a la vicepresidencia. ¿Quién es Claudia López? Claudia López es la hija de una maestra, de un campesino, un pueblito cercano a Bogotá, se llama Cucaita, Boyacá, que ha salido adelante en la vida por amor, es la mayor de 6 hermanos. Podría ser perfectamente la mamá de mi hermano menor, al que le llevo 18 años. La feliz tía de 6 sobrinos, una mujer hecha pulso en la vida, que nació en Bogotá, que tiene 49 años, que ha sido fruto del amor, la educación y la disciplina, que creo que es realmente mi única virtud. Tengo muchos otros defectos, pero lo que he puesto en la vida para salir adelante es la disciplina. Que ama lo público y que ama el servicio público, que ha dedicado los últimos 5 años de su vida. Ha sido una ciudadana muy activa, he sido una ciudadana muy activa toda mi vida. Fui líder estudiantil, promoví la 7ª papeleta, he trabajado contra la corrupción, por la paz de Colombia toda mi vida como ciudadana, pero en los últimos 5 años decidí meterme a la política electoral, a que las mujeres compitamos por ser no solamente una voz, sino una representación, y espero este año ser la primera mujer alcaldesa electa por voto popular en la historia de Bogotá. Los padres marcan nuestra historia, Claudia, en la vida, sin duda alguna. Cuando uno dice, bueno, yo estoy aquí ¿por quién? Y uno dice, bueno, es que mi mamá fue un ejemplo, o mi papá, o si no tuvimos a uno de los dos, uno de ellos fue, o un abuelo. ¿Quién la inspira a usted a hacer todo lo que ha hecho y sobre todo a tener ese sentimiento político? Ambos. Mis padres son ciudadanos muy activos, digamos, nunca hicieron política electoral. Mi padre fue galanista, a él se le partió el corazón el día que mataron a Luis Carlos Galán. En el año 1989 mi casa era un mar de lágrimas. Mi papá, porque habían matado a Galán y lo admiraba muchísimo. Mi mamá, porque habían matado a Carlos Pizarro y lo admiraba muchísimo. Y yo, porque han matado a Bernardo Jaramillo y lo admiraba muchísimo. ¿Qué época, no? Fue una época muy dura. Y de ahí viene como ¿sabes? Este sentimiento de, yo no tenía sino 18 años o 17, yo decía, yo no me voy a dejar matar, yo estoy empezando a vivir. ¿Este es el país que me deja el bipartidismo que ha gobernado Colombia 150 años? ¿Esto es lo que me hereda? ¿Un país en guerra? ¿Un país con pobreza? ¿Un país con una clase política que no es capaz de sacar adelante a Colombia? ¿Un país sin justicia, donde los narcos nos pueden poner una bomba todos los días, hacer un genocidio como el que hicieron contra la Unión Patriótica, donde las guerrillas crecen, los paramilitares crecen? ¿Y quién nos cuida? Entonces yo dije, no, yo creo que tenemos que dedicarnos a lo público, y por eso me dediqué a estudiar administración pública, gobierno, etc. La vieja clase política, en Estados Unidos le dicen el establishment. Así es. Usted no pertenece a las familias políticas, pero ha tenido tanto recorrido político que podría uno decir, usted ya está en esa vieja clase política. ¿Por qué usted es un outsider o por qué usted es de afuera? Pues porque soy hija de una maestra. Yo compito en esta para... Pero porque que no tiene el clara. apellido Galán o Turbay o Pastrana. Pero esa es la vida. ¿Cuáles son mis competidores? Mis competidores son un acuario de delfines, todos hijos del poder. El uno hijo de un político que murió y que todos lloramos, que es Galán, pero hijo de un político. Carlos Fernando, todos los puestos que ha tenido en la vida lo ha tenido por lo que hizo su papá, no por lo que hizo él. ¿No? Miguel Uribe Turbay es el nieto del expresidente Turbay, el que decía que lo que hay que hacer en Colombia era reducir la corrupción a justas proporciones. Yo lo que he dicho es que hay que derrotarla, a voto limpio, en las urnas, ¿no? Ángela Garzón es la hija de otro político, Angelino Garzón. De manera que, ¿yo qué soy? Nada que ver con el establishment, porque lleve 5 años en política, no soy de la clase política, ni soy del establishment. Yo soy, efectivamente, una ciudadana que ha tenido oportunidades a través de la educación y que se decidió, como tantos colombianos, a que los señoritos de los apellidos no eran los que nos iban a gobernar siempre. Los Vargas Lleras, que se creen que nacieron para presidentes porque sí, porque son nietos de expresidente. Que la política también nos pertenece a los ciudadanos, que la política también nos pertenece a los que venimos de abajo y que de hecho esas somos las mayorías de Colombia. Pero eso les quita valor, Claudia, que uno tenga el apellido Galán, que uno tenga el apellido Turbay, que tenga el apellido... No es un tema de valor personal, todos tenemos un valor como personas, Andrea, yo no tengo ningún juicio personal, pero sí explica nuestra trayectoria de vida que tenemos propósitos distintos en la vida, muy distintos.
Y los ciudadanos tienen que decidir en democracia y libremente qué camino escogen, a quién se quieren parecer, qué opción en la vida quieren tomar. Mientras que Carlos Fernando, por ejemplo, y Miguel Uribe hacían campaña por Germán Vargas Lleras, que a mí me parece un político corrupto. No por ser del establishment, podría no ser del establishment. Hay gente que no es del establishment y también ha salido corrupta. Su Entonces, forma, eso no es por la garantía. forma. Me explico. De manera que la trayectoria de vida sí importa. Yo soy de las mayorías de Colombia. Las mayorías de Colombia son como yo. Son hijos de familias humildes que salieron a pulso, que se han hecho por la educación, por mérito, que tenemos voz, que tenemos carácter y que defendemos lo público porque entendemos que es de todos. Entonces yo sí creo que eso nos marca. A mí, Andrea, no me han dado un cargo en la vida por el apellido de mi papá ni de mi abuelo, nunca en la vida. Yo defiendo la lucha contra la corrupción. Hice una consulta anticorrupción con los ciudadanos de Colombia sin un político a bordo, sin un político. Y tuvimos la mayor votación en la historia de Colombia por una iniciativa ciudadana, que es la consulta anticorrupción, 12 millones de votos. A pulso, pasando horas en la calle, con ciudadanos como yo, que no nos dedicamos a quejarnos en Twitter y que creemos que el mundo no se cambia en Facebook. Se cambia con la cédula, se cambia votando, se cambia con acciones concretas e individuales. Entonces yo sí creo que ahí hay una diferencia de mérito, de esfuerzo, de lucha, que claramente marca unas diferencias de prioridades en la vida. ¿Dónde se ubica usted ideológicamente? Es decir, hablamos hoy de una carrera por Bogotá donde la izquierda está, donde la centroderecha, ya muchos empiezan a decir, no, es que yo soy de centro, entonces quieren todos acomodarse como en el centro. Y eso no solo pasa en Colombia, sino en América Latina, a todos les gusta ese centro, como para algunos el centro es lo más estable, tranquilo que hay, la zona de confort. Está la derecha, a veces demonizada, está la izquierda, también señalada. ¿Qué es usted? Yo soy una mujer de centro-izquierda y no me da pena decirlo y me siento muy orgullosa de serlo. ¿También y he liderado. ¿Más de centro o más de izquierda? Dentro de mi partido soy más de centro, hay sectores más de izquierda. Pero mi partido, que es el Partido Verde en Colombia, es un bellísimo proyecto ciudadano de centro-izquierda. ¿Por qué de centro? No por evadir posiciones ideológicas, no por tibiezas. ¿Les da miedo decir que son de izquierda? No nos da miedo. Somos de centro porque creemos en el mercado, en el empresariado, en que los países salen adelante es con propiedad privada, con ciudadanos libres e independientes que viven de su ingreso, no del subsidio de un político. Por eso nos consideramos de centro, porque creemos en la economía de mercado, pero una economía incluyente, una economía sostenible con el medio ambiente, una economía que cumple las normas laborales que se cumplen en Estados Unidos o en Alemania. No estamos hablando de nada del otro universo. Pero somos de izquierda porque en la historia de Colombia también hemos reivindicado la paz, quitarle las armas a los violentos, que han sido tanto de izquierda extrema como de derecha extrema. Ahí se me iba a preguntar, ¿en Colombia solo la izquierda quiere la paz? No, la derecha, la izquierda, el centro y los que no se consideran de nada, que no hemos usado la violencia nunca, que somos la inmensa mayoría, hemos tenido que pagar con nuestra vida, desarmar a la derecha extrema, que venía del poder que se unió con el narcotráfico para evitar el cambio en Colombia, y dedicar nuestra vida a desarmar a la izquierda extrema, que venía de campesinos abandonados y luego utilizados por el narcotráfico, que también se mataban era con nosotros. Entonces, esa lucha contra el poder corrupto, contra el poder que excluye, contra los armados de todos los pelambres, son causas que ha reivindicado la izquierda. Esa agenda por la construcción de igualdad, pero igualdad a partir de un Estado moderno, a partir de un mercado moderno, no de subsidios y regalos, ni de populismos, ni de caudillismos. ¿Usted no está de acuerdo en esa izquierda que le ha hecho tanto mal a América Latina también? Latina. Yo no creo en el populismo. Mire, mi partido, el Verde en Colombia, es un magnífico ejemplo de acción colectiva. Cero caudillismo y cero populismo. Aquí tenemos a una persona que muchos en Colombia consideran de centro-derecha, en este partido, como Antanas Mocus, un hombre innovador de la política, un hombre transparente, que nunca ha sido izquierda y es del Partido Verde. Pero también tenemos líderes extraordinarios, jóvenes, como Inti Asprilla, hijo de un hombre desmovilizado de un grupo armado del M-19, que reivindica la paz y es mucho más de izquierda. Entonces, no le huimos a defender nuestras ideas. No decimos, somos de centro para no asumir ni lo uno ni lo otro. No. Mira cómo es la vida, Andrea. El año pasado yo fui candidata a la vicepresidencia, como tú recordabas. Y teníamos que competir contra la derecha del Centro Democrático, de Uribe, de la U, de Germán Vargas, etc. Y la izquierda tenía su candidato muy fuerte, Gustavo Petro. Y nosotros, nadie daba un proyecto, un peso por nuestro proyecto de centro. Nadie. Todos creían que el presidente de Colombia, por herencia, iba a ser Germán Vargas. Eso decían todas las encuestas.
Y nosotros perseveramos en nuestro proyecto y construimos el proyecto de centro más exitoso que ha habido electoralmente en la historia de Colombia, que ha sido la Coalición Colombia. Y no por haberlo hecho, a mí me atemporiza en lo mínimo decir que el Verde, dentro de esa coalición, era un partido de centro-izquierda. Compromiso Ciudadano, que era de Sergio, es un partido de centro-derecha. Y el Polo es un partido de izquierda, pero con posiciones modernas, sin populismo, sin caudillismo y construyendo colectivamente. En todo caso, hoy por hoy, en América Latina y en Colombia, ¿qué tanto daño está haciendo? Y lo dijo Carlos Fernando Galán la semana pasada, aquí también en este programa, y lo dijo también hace unos días Miguel Uribe Turbay, perdón, en este programa. La polarización de hablar de izquierdas, de derechas, de usted es de izquierda, el otro de derecha, yo soy de centro. ¿Qué tanto daño le está haciendo a Colombia eso? No, la polarización no es tener posiciones. Eso es parte del pluralismo democrático. En todo el mundo hay gente que se reivindica más de izquierda o más socialdemócrata o más liberal, otros más conservadores. O sea, tener pluralismo es parte de la democracia, de manera que la ¿Eso polarización... no es dividir a la población? La polarización es que hay caminos distintos. ¿Usted podría trabajar con alguien de derecha? He trabajado con alguien de derecha. ¿Podría tener alguien de derecha en su gabinete? Hace 20 años en mi vida trabajé con Enrique Peñalosa en su primera administración. Pasé 14 leyes siendo senadora y yo era la senadora de un partido de centro izquierda que tenía 5 senadores de 100. ¿Cómo hice para que me aprobaran esos proyectos? Pues trabajando y colaborando en ideas que le sirven al país con gente que pertenece a otros partidos y a otras ideologías. Tener posiciones ideológicas no es lo que causa la polarización. Andrea, no nos equivoquemos en eso. Entonces, si en otros países unos son liberales y otros son conservadores, ¿entonces están polarizando? No. En Alemania hay Partido Verde y hay otros partidos. ¿Están polarizando? ¿Qué causa la polarización? Lo que causa la polarización en Colombia es la violencia y la corrupción. Es que la derecha ha usado la violencia para tratar de exterminar a la izquierda y la izquierda ha usado la violencia para tratar de exterminar a la derecha. Eso es lo que causa la polarización. Los que dicen estar preocupados por la polarización escogieron la derecha. ¿Por quién votó Miguel Uribe Turbay? No votó por el centro. Si le preocupaba tanto la polarización, ¿por qué votó por Uribe? Ellos dicen que son de centro derecha. Sí, y votaron por Uribe. Y Carlos Fernando, que dice que es de centro, mientras yo hice política con Sergio Fajardo y construí un proyecto de centro, él, a pesar del coscorrón, la corrupción, la mermelada, la maquinaria, votó por Germán Vargas. Entonces ahora que no vengan a posar aquí de centro, después de que nosotros los derrotamos y de que sus partidos, como Cambio Radical, que le decimos corrupción radical en Colombia, porque es el partido que tiene más gente condenada por corrupción y por narcoparamilitarismo, ¿dónde estuvo Carlos Fernando Galán 10 años? En Cambio Radical. No se dio cuenta que tenía 40 condenados por corrupción y paramilitarismo. Solo se dio cuenta cuando quería ser candidato a la alcaldía de Bogotá. De manera que la polarización viene de la hipocresía. La polarización viene de que los extremos han usado la violencia y por eso tratamos de derrotar a ambos extremos. Antes de seguir hablando de política, Claudia, en caso de usted ser la primera alcaldesa o de ser electa alcaldesa, usted sería la primera alcaldesa gay de Bogotá. Va a ser un gran cambio en todos los sentidos. A eso voy. ¿Qué dice eso de la ciudad de Bogotá? ¿Qué dice eso del país? ¿Y qué le hace sentir a usted? Pues mire, yo empezaría por decirle lo siguiente. Primero que yo amo mi ciudad y vivo muy orgullosa. Bogotá está en este momento en un mal momento. Pero que los candidatos más opcionados, yo creo que yo debo ser la más vieja, entre Carlos Fernando, Ángela, Miguel Uribe Turbay, yo tengo 49 años, ellos todos deben ser menores. Que los candidatos más opcionados que estamos compitiendo a la alcaldía de Bogotá seamos todos menores de 49 años, que yo soy la mayor, y ellos tengan por ahí 30 y pico en promedio, habla muy bien de esta ciudad. Y del país, hay un presidente de 42 años además, ¿no? Sí, pero bueno, el presidente más joven con la agenda más vieja de la Bueno, historia, ya vamos a cosa tan lamentable, pero ya bueno. vamos a hablar del gobierno de Iván Duque más adelante. Ese es un infortunio por otras razones, pero qué bueno que le dio la oportunidad. Pero no le vale la juventud. Es bueno. Y si Colombia cree en la juventud, Bogotá cree en la juventud. Bogotá es la ciudad más progresista de Colombia, es la ciudad más liberal en el término filosófico, no de partido. Es la ciudad que ha acogido a los colombianos cuando han tenido que huir de la violencia. Incluso la gente hoy de Venezuela que tiene que huir de una dictadura que los tiene en el hambre. Bogotá ha sido la ciudad de las oportunidades para todo el mundo. Bogotá ha sido la fuente de innovación en muchas políticas públicas en Colombia. Hoy, por cuenta de esa polarización entre Petro y Peñalosa, Bogotá está en un mal momento. Está en un mal momento, está con el homicidio más bajo, pero con el hurto más alto. Está sin metro, está con un sistema de transporte público basado en buses que no funciona, que está roto, con una mala calidad. Está en un momento en el que esa excesiva polarización... Andrea,
Mejorar el transporte público no es de izquierda y no es de derecha. Hacer metro no es de izquierda y no es de derecha. Pero eso, mejorar la educación no es de izquierda un y mal no es de momento derecha. tal vez en infraestructura o de momento que Bogotá perdió siendo una de las capitales más importantes de América Latina en su momento. Posiblemente la única que no tiene metro hoy en día. A eso iríamos, a eso vamos, ¿no? Ya estamos, Quito tiene la primera línea ya, Panamá, Quito, Lima, Panamá. exacto. Cochabamba. Cochabamba en Qué honor Bolivia para los también. bolivianos, pero es increíble que en Bogotá no tenga. Sin embargo, habla del electorado, a eso me refería cuando pudiera elegirla usted. Porque además usted tiene una pareja, es una senadora muy reconocida, Angélica Lozano, y a mí me gustaría saber cómo ha sido torear eso en la política que es machista y prejuiciosa. Y no solo en Colombia, la política en América Latina es machista y prejuiciosa. ¿Cómo ha sido para usted y su Siempre pareja torear eso y decir, pues Ha aquí sido estamos difícil, ha y sido salir difícil. adelante? Ha sido difícil, ha sido un desafío siempre, pero nosotros, y es una... Cuando dice difícil, Ha sido doloroso. a eso voy. Mira, yo en mi vida... Cuando dice doloroso, yo vengo ¿qué- de una- qué- qué- yo de vengo qué- de qué ha una pasado familia- usted? Todas las mujeres de mi familia son maravillosas. En mi familia lo que es igualdad. Yo descubrí lo que es el rigor, sentir en la piel la discriminación del machismo y la homofobia el día que llegué al Senado de Colombia. A mí en ningún otro trabajo en mi vida me habían discriminado ni por mujer ni por gay, nunca, hasta que llegué al Senado. En el Senado me dijeron groserías, me quitaron la palabra, me dijeron loca, me mandaron callar. O sea, el nivel del machismo y de la homofobia en el Senado de Colombia, en la política colombiana, es abrumador. Es de violencia política, literalmente. Entonces ha sido un desafío, ¿sabes? Mantener la calma, la serenidad, no dejarme callar, ¿no? Yo tengo unas denuncias que hacer con vehemencia y 90 hombres en el Congreso no me van a callar. Porque yo vine aquí fue a defender a las mujeres de Colombia, a los humildes de Colombia y a derrotar la ¿No corrupción. pensó que Entonces, se podía hacer por otro lado en algún momento? muy Dijo, duro. no, esto no doy más acá y lo puedo hacer desde la docencia o No, desde lo he hecho. otro lado. Yo tengo 49 años. Claro, ¿no? yo sé que también lo ha hecho, O sea, pero decir, 35 no, yo no años voy a lo he hecho exponerme como también a ciudadana. mi pareja, a mi familia y a mí a esto. No, ¿por qué? ¿Por qué tenemos nosotros que salirnos de la política? ¿Por qué no se salen los machistas de la política? ¿Por qué no se salen los homofóbicos de la política? ¿Por qué no se salen los corruptos de la política? ¿Por qué somos los ciudadanos decentes los que tenemos que irnos de la política? ¿Por qué somos las mujeres, que somos el 52% de la población de Colombia, las que nos tenemos que ir del Senado? Al contrario, Andrea, lo que tenemos es que elegir. Yo estoy de más acuerdo con usted, mujeres, digo, nunca más pensó jóvenes, en más abandonar eso. diversidad. No, yo no me rindo nunca, Andrea, no he encontrado yo la dificultad. No hay hombre homofóbico, corrupto, que en la vida me vaya a callar a mí. Yo me moriré hasta el último día de mi vida, dando las batallas en las que yo creo. Ahora, es difícil, sí. He llorado mis ojos. He llegado a mi casa llorando. He dicho, Dios, de verdad, yo tengo que... O sea, ¿por qué? Pero si esto me pasa a mí, en Bogotá, en las cámaras de los principales medios de comunicación, que un senador del Centro Democrático me diga, hija de, ya sabemos, la grosería. Si esto me pasa a mí, ¿qué no le pasará a una mujer humilde vendiendo en un comercio, en un pueblito en Colombia? Si yo me rindo, ¿qué ejemplo le doy a esa mujer? Que nos rindamos, que nos callemos, que cuando nuestras parejas nos agredan y violenten, nos callemos porque qué pena, porque pobrecitos los hijos. No. El liderazgo, Andrea, es con el ejemplo. Yo salí llorando del Senado el día que me agredieron y me violentaron, pero fui y puse la denuncia. Hice retractar a ese senador y lo hice sancionar. Y después, no orondo con eso, fue y me puso una denuncia. Y la corte me dio la razón a mí. Me demoré 1 año y medio en la justicia, pero me dio la razón a mí. Entonces, no, yo soy una luchadora. Yo no me doy por vencida. Y gracias a eso, no solo en Colombia, no solo en América Latina, la fuerza de renovación del mundo, los que vamos a salvar al mundo del cambio climático, los que vamos a transformar los valores, la cultura ciudadana en el mundo, somos las mujeres y los jóvenes. A esta ciudad y ya lleva tantos años viviendo acá, se da cuenta que para llegar a la alcaldía de Bogotá hay que tener alianzas. Hay gente que dice, solo no se puede llegar, hay que llegar en equipo, acompañado. Y usted ha hecho varias alianzas y adhesiones todavía, sobre todo una importante hoy con Lucho Garzón. ¿Qué le suma el exalcalde a usted? Su experiencia, su afecto, su generosidad infinita. Yo ni siquiera soy amiga de Lucho Garzón, apenas lo conocía. Y me llamó y me dijo, creo que tenemos el mismo programa,
coincidimos en las mismas Porque él deja de ideas. ser candidato para adherirse. Yo creo que este es el turno de las nuevas generaciones. Yo fui el primer alcalde de Bogotá que hizo una política de las mujeres. Tuve 20 alcaldesas, cuando no había ley de cuotas, cuando no había una ley que me obligara. Yo creo que este es tu turno, Claudia. Yo quiero serte útil. Cuenta conmigo. ¿A cambio de algo? De nada. No me pidió que le cambiara una coma al programa, nada. ¿Una Pero la secretaría, algún alianza, puesto? La alianza. Es que la política tradicional cree que es sumando partidos y políticos. Yo le agradezco mucho el afecto a Luis Eduardo Garzón, pero lo único que me va a dar Luis Eduardo Garzón es su voto. Ya. Y se lo agradezco mucho. La alianza es con los 8 millones de colombianos que viven en Bogotá. La alianza es con los 5,5 millones de personas que votan. La alianza no es entre partidos, ni entre jefes, ni entre políticos. Yo hago política en la calle, en las casas, en los semáforos. Tú me habrás visto con mi vallita al hombro, con mis plegables, con mis periódicos. Porque la alianza es con la ciudadanía. En el mundo, en América Latina y en Colombia, con razón, por haber abusado de su poder, los partidos prácticamente ya no representan a nadie. Hay que cuidarlos, porque el caudillismo es un peligro, entonces hay que cuidarlos. Hay que hacer partidos decentes, que no defrauden a la ciudadanía, para no quedar presos del caudillismo y del populismo. Pero las alianzas la son alianza válidas. Son válidas. Hoy Hoy la hice una adhesión con Luis Claro, Eduardo pero Garzón. a quienes pueden ahorita pensar que hay un poco de incoherencia a veces en usted, y lo decía hoy también Miguel Uribe, decía, a mí me parece Claudia López incoherente. Y entonces citaba algunos tweets que ya vamos a ver, pero sobre todo por su alianza de hoy. En el 2014 hay un tweet que usted le pone a Lucho Garzón que le dice que es enmermelado. Porque se fue a trabajar con Santos y yo no estaba de acuerdo. Y hace unas semanas atrás, en la W con Vicky Dávila, usted dijo como que no fuera el Gerlain de la política, que ya, que hombre, darle paso a las nuevas basta, abre. generaciones. Entonces, en ese momento no le sonaba, hoy sí le suena más. No, pues fíjate que es que Lucho me dio la razón. Yo digo, hombre, es el turno de las nuevas generaciones, Lucho. Hombre, vos ya fuiste alcalde. Ya vas a cumplir casi 70 años, más bien apórtanos tu experiencia. Pero apoya a las nuevas generaciones. Se lo dije Entonces, en la W. lo escuchó. Bueno, y me escuchó. Y claro que hemos tenido diferencias. Es que eso es lo que me parece generoso de Lucho. ¿Tú crees que Lucho está de acuerdo con todo mi programa de pe a pa? No, tenemos diferencias. Pero se terminan Pero él dice, aceptando tenemos apoyos una por cosa- cuestiones políticas No, o porque realmente porque hay Bogotá coincidencias. nos necesita, Andrea. Porque Bogotá necesita sacar el metro adelante. A mí no me gusta el medio metro elevado que van a contratar. Pero si lo contratan, no lo vamos a destruir. Ahí me lleva usted, allá me lleva usted. Tenemos que aprender. Usted ahí, Lucho dijo sí. hoy una frase maravillosa. Lucho, que es un hombre de una habilidad increíble, una inteligencia innata. Él me dice, no solamente tenemos que construir sobre lo construido, también tenemos que construir sobre lo destruido. El metro lo han destruido 80 veces, por eso es que no tenemos metro. Vamos a construir sobre lo destruido, así no nos guste. Usted le dice que el gran problema de Bogotá es que los alcaldes siempre llegan a destruir lo que hacen las anteriores administraciones. ¿Usted se compromete a seguir con qué de la alcaldía de Enrique Peñalosa? Los alcaldes no, Andrea. Pongamos esto en contexto. A Yo ver. hoy dije claramente, los Pepes, Petro y Peñalosa tienen destrozado a Bogotá estos 8 años. Por la excesiva polarización, porque el Pero uno porque nadie llegó a deja votar nada, los exacto. estudios del metro Claro, de subterráneo, que acuerdo. yo creo era el mejor, simplemente porque los hizo su contradictor político Petro. Y porque en esa matazón de egos de hombres, valga decir, han sumido a Bogotá en el atraso en muchos temas. Al contrario, Entonces usted... otros alcaldes, y por eso no generalizo. Bogotá, ¿cuál fue la época de oro de Bogotá? Cuando 4 alcaldes seguidos, que no eran del mismo partido, que no tenían la misma ideología ni las mismas ideas, prefirieron encontrar lo que los unía y no lo que los dividía. Bogotá, cuando alcalde hace 20 años, cuando Peñalosa fue alcalde, Peñalosa 1, Mocus 1, Lucho Garzón, Mocus 2, fueron 16 años casi de oro de Bogotá, porque con las diferencias, que las había y muchas, se construyó sobre lo construido, se corrigió sin destruir, pero llegó la corrupción de Samuel Moreno, un alcalde de izquierda, ahí me tienes. ¿Qué deshonra para la izquierda? El mayor corrupto en la historia de Bogotá no fue nadie de derecha ni el establishment, fue un supuesto líder de izquierda renovadora, Samuel Moreno. Y por eso le puede Y tener luego- miedo a usted de que la izquierda llegue a gobernar a Bogotá de Seguramente, y nuevo. Miguel Uribe seguramente dirá que yo Sí, soy han de dicho que al izquierda, temor de la llegar y- izquierda, que vuelva a Pero gobernar eso es Bogotá, él, que la porque corrupción... tiene 3 puntos en las encuestas, sueña todos los días con que yo le conteste sus insultos a ver si sube. No se los voy a contestar. Y él puede explotar el Entonces miedo. no se parece en Yo nada a Samuel construyo Moreno, por ejemplo. esperanza. O a Gustavo Petro como No me alcaldes. parezco en nada a Samuel Moreno. Ni a Gustavo Petro. Más aún, yo era columnista en esa época, André. Ni a Gustavo Petro Y como hay una, alcalde. hay una columna mía diciendo, por favor, de caridad no elijan a Samuel Moreno. Samuel Moreno, si uno lo ve, es un clientelista. Va a terminar sumiendo a Bogotá la corrupción. Bueno, fue mucho peor de lo que yo esperaba. Ni a Samuel Yo Moreno no ni a elegí- Gustavo Petro. No elegí a Gustavo Petro.
¿No Pero tiene si te quiero parecidos con decir, él? ¿Tiene te quiero decir, parecidos con él? bueno, eso que lo juzgue la ciudadanía, Andrea. Pero usted me puede decir Lo si que te tiene puedo parecidos decir, con yo él creo o que no, pero te quiero decir una cosa, si yo tengo que escoger en este país como tenía que escoger en segunda vuelta el año pasado, entre Uribe y Petro, me quedo con Petro 10.000 veces, y lo digo con orgullo, lo puedo sostener 500 veces. Y un año después de ver el desastre de presidencia que está haciendo Iván Duque, el hombre más joven en el país, sumido en el pasado, digo, siquiera reivindicaría ese voto siempre. Hubiera preferido cuidar la paz, promover el desarrollo sostenible de Colombia, avanzar en la reconciliación, que tener que estar en este pasado destructivo en el que nos tiene Uribe por 16 años que ha gobernado a Colombia. Entonces, si yo como ciudadana, te lo digo con absoluta claridad, por eso es que me lo preguntas, por eso es el macartismo, no, a mí no me da miedo, me pueden macartizar todo lo que ustedes quieran. Si yo tengo que escoger, si hoy fuera la segunda vuelta presidencial de Colombia y otra vez tuviera que escoger entre Petro y Uribe, escogería Petro. No, es para que no la tengas gente, la menor duda. es para que la gente tenga clara también dónde la ubica. Ahora, Y a usted aquí cuando se yo parece tuve que más, y escoger, está bien. cuando yo tuve que escoger, no como ciudadana en una segunda vuelta, sino como dirigente, como líder, ¿con quién quería yo hacer política? No escogí a Petro, escogí a Sergio Fajardo. Escogí a Jorge Enrique Robledo, porque yo creo en una política más moderada. Pero entre la extrema derecha y una izquierda que yo sé que es populista, como la de Petro, tiene ese riesgo, sin duda. Pero entre esta extrema derecha del narcoparamilitarismo, de la violencia, que no cree en la paz, que es rentista, que nunca hizo una reforma agraria, Prefiere quedarse con el populismo. Prefiero controlar el populismo de la izquierda que seguir en la corrupción y la violencia de la extrema derecha colombiana. Antes de hablar del gobierno de Duque, no, me quedé con lo de Enrique Peñalosa. Usted fue una persona cercana a Enrique Peñalosa, funcionaria en su primera, exacto, funcionaria en su primera alcaldía, luego lo acompañó en su campaña presidencial. Le insisto. Compitiendo contra Uribe y Santos, fíjate. Le insisto, ¿con qué se va a quedar de lo que él ha hecho? Con muchas cosas, y lo he dicho públicamente. Si sale la licitación del metro elevado, usted... Lo he dicho muchas veces, yo no voy a tumbar un Se contrato. compromete Y es a una de que las no. diferencias con mucha gente del petrismo. No, hay Sí, que de acuerdo. tumbar el medio metro de Peñalosa porque hay que hacerlo subterráneo. No, señores, tenemos que ser serios. Si seguimos destruyendo Bogotá, nunca va a tener metro. Si ese metro se contrata, a mí no me parece el mejor, creo que puede ser un error para Bogotá, pero no lo voy a echar Pero va para a atrás. Me trabajar con parece lo que hay. más costoso echar ese medio metro para atrás si lo contratan. Si lo contratan. Si no lo contratan, podemos tener espacio de ajustes. Pero si usted llega con eso contratado en caso de ser electa, Es un acto seguimos con mínimo de eso. responsabilidad. Me parece una irresponsabilidad decir que van a derogar un contrato. Transmilenio por la séptima, eso está parado, pero ¿cuál es su visión No va, de eso? no va porque tenemos que tener prioridades. No podemos subir los impuestos en Bogotá. Bueno, el presidente Duque dijo que iba a subir el empleo y a bajar los impuestos. El primer año subió los impuestos y bajó el empleo. Por eso es que la gente no cree en política, porque la engañan. Uribe dijo, voy a votar la consulta anticorrupción porque es importante. Cuando ganó las elecciones dijo, no voten eso porque le sirve a Claudia López. Esa politiquería barata, de izquierda o de derecha, es la que tiene a Colombia atrasada y a Bogotá atrasada. Entonces yo creo que hay que ser vehemente para enfrentar la corrupción, pero también hay que tener humildad para reconocer lo que va bien. En Bogotá va reduciéndose el homicidio, porque crearon la Secretaría de Seguridad, fue un gran acierto de Peñalosa. ¿Por qué vamos a echarse para atrás? En Bogotá se va reduciendo el embarazo adolescente, un magnífico logro social. ¿Por qué vamos a echar eso para atrás? O sea, hay cosas que usted ve que, aunque diga que la ciudad está Bogotá- para atrás y está estancada, sí se han hecho cosas En buenas. Bogotá han hecho 100 y pico de parques extraordinarios que han mejorado la vida de muchos barrios populares y muchos niños. ¿Por qué lo vamos a echar para atrás? Entonces no ha sido tan mala la alcaldía de Enrique Peñalosa. Yo sí creo que ha sido muy mala. Yo estoy en el 70% de los bogotanos 74% la última que encuesta de descalificamos, que favorabilidad. estamos frustrados con la alcaldía de Peñalosa. El 74% de los bogotanos decimos, no queremos, no nos gusta el estilo de Peñalosa, es un tipo arrogante, no escucha, tala los árboles, insiste en que no haya metro sino Transmilenio. Peñalosa está haciendo el medio metro porque le toca. Le quitó la mitad de la plata al metro para hacer más Transmilenio. Una ciudad de 8 millones de habitantes en todo el mundo basa su sistema de transporte público en metro. Lo complementa con Transmilenio. Lo complementa con bicicletas. Lo complementa con otros modos alternativos de transporte. Ninguna ciudad en el mundo de más de 8 millones de habitantes basa su sistema de transporte público en buses con diésel. Eso es del siglo XIX, ni siquiera del XX. De manera que en eso se ha equivocado Peñalosa. Peñalosa es un arrogante. Miguel Uribe, ¿cuál era su gran virtud? Repartir mermelada en el Consejo para que le aprobaran todo a Peñalosa. Eso es lo que no queremos los bogotanos. ¿Con qué Los propuesta? bogotanos queremos transparencia, queremos metro. El homicidio ha bajado.
pero el hurto está disparado. Transmilenio es un atracadero. Violan mujeres, agreden sexualmente a mujeres, le roban el celular y el bolso a la gente todos los días en Transmilenio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, dejar la arrogancia. Peñalosa no escucha, impone. Un alcalde está para servir y trabajar con la ciudadanía. Tenemos que hacer no solo el medio, tenemos que hacer 3 líneas de metro en los próximos 20 años. Si queremos recuperar Transmilenio, hay que hacer metro y metro y metro y más metro. Porque lo que tiene reventado Transmilenio es que carga demasiada gente y no da abasto. No tiene otra opción. Tenemos que entender que vivimos en la era del cambio climático, Andrea. Esto no es hipismo verde. Es que si no protegemos los cerros orientales, ¿tú sabes por qué existe Bogotá? Porque tenemos el sistema de páramos. Bogotá, que es una ciudad en medio de 3 montañas, 3 cordilleras, a 2.600 metros de altura. La costa más cercana está a 2.000 kilómetros. ¿Tú sabes por qué existe Bogotá? Porque tenemos los páramos arriba, el agua nos cae por gravedad gratis. Si no sustituimos el diésel, si sigue el cambio climático, se van a secar los páramos. Y no va a haber agua para vivir en Bogotá. Eso no es hipismo, eso es cambio climático, eso es conocimiento científico. Y Peñalosa tala los árboles, destruye los cerros. O sea, usted no llega invierte en la también con una protección de los agenda de páramos. sostenibilidad que Obvio. tienen otras ciudades de Yo soy América el Latina que Partido no se han Verde, logrado. Por favor, esto tenemos que proteger los páramos para poder tener agua. Tenemos que proteger las reservas que nos quedan. Tenemos que sembrar árboles en vez de talarlos. Tenemos que tener metro, que es energía eléctrica, en vez de buses de diésel como los compró Peñalosa. Diésel en el siglo XXI, por Dios. ¿Eso a quién se le ocurre cuando podía comprar buses eléctricos? Tenemos que tener una educación del siglo XXI. Nos están desertando el sistema educativo al año 20.000 jóvenes. Andrea, es una calamidad social. Después terminan las puertas de la delincuencia, del embarazo adolescente, de la criminalidad. Tanto por hacer que cuando un alcalde llega a cualquier ciudad de América Latina y a Bogotá dice, Tiene bueno, muchos desafíos en 4 años. sin duda alguna yo la veo a usted con una amplia agenda para 4 años, pero sobre todo se dice, bueno, si soluciona el tema de la movilidad para hacerle a la gente más vivible su ciudad. Sí. Y lo segundo, la seguridad, el tema de la seguridad. Primero, la vida. Primero que no maten a la gente porque le roben un celular. Su prioridad es seguridad. Primero, bajar la robadera. Sí. Mejorar la justicia, porque ahora tenemos un problema. Capturamos a los ladrones y los sueltan. Tenemos que tener más justicia y más cárceles para que los ladrones y los violadores queden presos, no libres. Esa es la primera cosa que hay que hacer. Segundo, mejorar Transmilenio mientras hacemos el metro. Quedémonos en seguridad un Las puertas de Transmilenio tienen que cerrar, las estaciones tienen que dar abasto, las cámaras tienen que funcionar mientras hacemos el metro. En vez de tumbar el medio metro, hagámoslo, adoptemos ese hijo con cariño, porque nos va a tocar si lo contratan. Y más bien completemos ese metro hasta su vengativa como se planeó siempre. Y recuperemos los temas ambientales y de educación. Son 5 prioridades. Yo sé que no tengo sino 4 años. Voy a tener que hacer 1000 cosas más. Pero en estas 5 podemos avanzar. Ahí se compromete. Y si avanzamos y mejoramos, con mi compromiso absoluto, con el de esta ciudad, si escogemos, Andrea, lo que nos une y no lo que nos divide, vamos a poder volver a la época de oro de Bogotá, tener una Bogotá con cultura ciudadana, con cultura ambiental, que recicla, donde se respeta a las mujeres, donde el que la hace la paga con justicia, no por la justicia a mano propia, como ocurre en muchos países de América Latina, donde tengamos otra ciudad más que al menos tenga metro, como ya lo tiene Lima, como ya lo tiene Perú, como ya lo tiene Quito, y que además tengamos un Transmilenio que gracias a que hay metro, no está reventado y puede prestar un servicio digno y sin ser un atracadero. Sí, no pedimos lo imposible, pero eso es posible si nos unimos por Bogotá. Pero pareciera que en Bogotá ha sido imposible lo del metro. Por la peleadera de los Pepes, Petro y Peñalosa. Seguridad, Claudia. Usted puso en un tuit que más de la mitad de los bogotanos se siente inseguro en su barrio. Y hay gente que saltó a decir, a ver, Claudia, responsabilidad en las cifras y en afirmaciones. Jorge Jairo García, el secretario actual de Seguridad de la Alcaldía, dijo que la percepción de seguridad en el barrio en Bogotá está en el 57%, el más alto de la historia en la encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sí, hasta hace un mes era el 63 en contra. Entonces están diciendo, usted está manejando qué cifras, las de la Cámara de Comercio. Le quiere meter miedo a la el ciudadanía. último secretario de Seguridad, antes de Jairo, por quien tengo el mayor afecto, tuvo que renunciar por maquillar las cifras de seguridad de Bogotá. Entonces, con maquillar las cifras no se cambia la realidad. En Bogotá hay atraco. ¿Usted está acusando al secretario de haber maquillado cifras de seguridad? No lo estoy acusando, lo acusaron en el Consejo de Bogotá, le hicieron un debate y renunció. El anterior, no a este, no Jairo, el anterior. De manera que yo lo que digo es, mire, Andrea, el secretario de Seguridad ya diciendo, y Peñalosa, en Bogotá no hay crimen organizado, hay bandas y hay atracadores y ya. Salió la Defensoría del Espacio, la Defensoría del Pueblo, a decir,
Señores, en Bogotá hay narcotráfico, hay crimen organizado, hay vendetas, por eso se están matando en los barrios, las ollas están disparadas. Entonces, en vez de renegar la realidad, afronten los desafíos. Yo soy de ese carácter. Yo soy una mujer formada en la academia, Andrea. Yo creo en el rigor científico, con maquillar las cifras, con hacer propaganda. Eso que está haciendo Peñalosa tiene 74% de desfavorabilidad y se está gastando 300.000 millones de los impuestos de los bogotanos de la alcaldía, para Claudia, hacer propaganda. son de la Policía Nacional y de Y de Medicina la Legal. No, y de la Cámara de Comercio. Claro, se dice, cuando la tasa Que en dice Bogotá que cada ha bajado 5 casi minutos. 35% en los Andrea, últimos 3 perdóname. años y medio. Andrea, ¿Sí? en Bogotá atracan a 10 personas cada minuto. En hurto sí, estábamos hablando de homicidios. Y Usted si dice a que ti el te homicidio ha atracan, bajado Andrea, en Bogotá. Sí, yo te pongo una Claro. puñaleta aquí, tú tienes Ya, una gran percepción de seguridad. Perdone, hurto es una cosa y homicidio es otra, según Sí, entiendo. Pero ¿verdad? la cifra que estamos Sí. disputando es Sí. la percepción de seguridad. Ok, Entonces, el secretario entonces- de Seguridad, óigame el chiste que dice. Usted en no esta dice que ciudad homicidio se ha bajado matan en a la Bogotá. gente por un celular. Claro que el homicidio ha bajado, pero el hurto está disparado. El hurto a personas, el hurto a mano armada, el hurto de bicicletas. Bueno, el hurto de viviendas, todo eso ha subido. Y resulta que en una ciudad donde el atraco está disparado, el señor secretario de Seguridad nos dice que la gente la atracan, pero tiene una percepción de seguridad extraordinaria. No seamos hipócritas, que con maquillar las cifras no se va a arreglar la ¿Cómo situación. se mejora la percepción de seguridad? Teniendo 2.000 policías por turno, para eso hay que hacer una inversión, entrenándolos bien, poniéndolo a hacer lo que los toca. La Secretaría de Seguridad tiene más policías poniendo comparendos a vendedores ambulantes, que es gente humilde, trabajando decentemente, que capturando atracadores. Aparte que tenemos poquitos haciendo lo que no les toca. Entonces, cuando Claudia López sea alcaldesa, vamos a pasar de 1.600 a 2.000 policías por turno. Nos toca invertir en los recursos, lo haremos, es una prioridad. Segundo, la policía estará dedicada no a perseguir gente humilde, ni jóvenes, ni vendedores ambulantes, sino a capturar 3 cosas muy concretas: atracadores, violadores de niños y mujeres y narcotraficantes de las ollas de los barrios. Y a sellar las ollas de los barrios. Para que esa gente que capturan no quede libre, Bogotá, con un convenio que hizo Peñalosa con la Fiscalía, invertirá recursos para duplicar el número de fiscales, el número de operadores judiciales y de cupos carcelarios. ¿Para qué? Para que los que capturemos no queden libres al día siguiente y queden bien judicializados. Con eso estoy segura que en 2 años, no va a ser a los 2 días, pero en los 2 años primeros de la alcaldía vamos a empezar a bajar la atracadera, la robadera, la violación de niños y mujeres, y vamos a poder, ahí sí, mejorar la percepción. Entonces, ¿qué está haciendo Peñalosa? Yo sí se lo critico. Mira, yo creo que eso es corrupción, Andrea. Que uno, para mejorar la percepción de seguridad y que uno, para mejorar la imagen del 74% de desaprobación del alcalde, le quite a los ciudadanos 300.000 millones de pesos para hacer pauta en los medios para favorecer al alcalde. A mí eso me parece corrupción. 300.000 millones de pesos son miles de cupos educativos para niños, gastados en mejorar la imagen del alcalde. 300.000 millones de pesos son 2 hospitales, gastados en mejorar la imagen del alcalde. 300.000 millones de pesos son varios buses eléctricos para mejorar Transmilenio, para que la gente pueda llegar más rápido a su casa, gastados en mejorarle la imagen al alcalde. Eso es corrupción y abuso de poder. Eso nunca pasaría en mi administración. En vez de tener una alcaldía que deja disparar el robo, por lo tanto se dispara la imagen negativa del alcalde, y luego tienen que hacer publicidad y pauta pagada, quitándole impuestos a los ciudadanos para mejorar la imagen, ¿por qué no mejor invierten en policía y en jueces y en cupos carcelarios? ¿No te parece que es un orden más lógico? A mí me lo parece. Y creo que a la mayoría de los bogotanos nos parece. Y por eso yo voy a ser la alcaldesa, créeme. Porque soy una mujer que padece lo que padecen los bogotanos. Porque los bogotanos saben de mi trayectoria política. Yo no estoy hablando. Yo tengo hechos probados en mi vida que demuestran que lo que me propongo lo hago y lo saco adelante. De manera que eso es, creo yo. El 27 de octubre veremos. La gente decidirá. ¿Está muy confiada usted? No estoy confiada, yo trabajo todos los días. Yo si algo no tengo es confianza. Seguro mató a confianza. Lo seguro es trabajar todos los días. La confianza es creerse en las encuestas. Yo agradezco mucho el respaldo que tengo en las Bueno, encuestas. pero va primera, ¿no? No paro un día. ¿Y si le cree a las encuestas? Depende de cómo estén hechas. Yo tengo un doctorado en ciencia política. Pero va primera en todas. Cuando hacen encuestas telefónicas de 600 y dicen que yo tengo el 44%, digo carreta. Ninguna encuesta seria es telefónica ni de 600 personas en Bogotá. Una encuesta de hogares, científica, persona a persona, de más de 1.000 personas, de pronto. Una interesante conversación, Claudia, pues en Bogotá y en Colombia la reconocen por tener una personalidad, pues
fuerte, aguerrida, ¿no? Y no se deja llevar por la corriente. Algunos periodistas incluso dicen, es que Claudia es difícil para preguntar. Aquí estamos igual, pero seguimos paradas, pero Claudia es difícil para preguntar. Hay un informe de la FIP, Claudia, que ve con preocupación el tema de la libertad de expresión en Colombia, pese a que es uno de los países que va mejor frente a los riesgos de América Latina, Sí, pues Nicaragua. comparado con Venezuela somos un paraíso. Nicaragua, Panamá, Aquí agreden periodistas, matan Argentina, periodistas. etcétera, etcétera. ¿Qué piensa usted del tema de la libertad de expresión? Y la entro de una vez en el tema, porque hubo un incidente con un compañero mío de Noticias de RCN, Carlos Arturo Albino, cuando usted le dice a una pregunta sobre los venezolanos, él es venezolano, que su pregunta era ignorante. ¿Qué tiene que esperar la prensa o los medios de comunicación en una alcaldía como la suya? ¿Cómo ve esa relación? ¿Cómo ve esa Cuando relación? un periodista como Carlos, por quien tengo el mayor aprecio, llega desinformado a una rueda de prensa, yo le voy a decir, tu pregunta es ignorante. Infórmate primero, haz tu trabajo. Tú viniste a esta entrevista preparada. Tú sabes cuáles son mis propuestas, mi recorrido, qué dicen mis contradictores, porque ese es tu trabajo. Pero era una pregunta verídica. Es que yo no estoy diciendo... ¿Porque no te gustó la pregunta? No, porque me gustó, no, porque estaba mal informado. Y además era prejuicioso. Usted va a seguir apoyando a Maduro. Yo nunca he apoyado a Maduro, Andrea. Yo no he tenido problema en el Senado en firmar resoluciones condenando a Maduro con Uribe, que es mi gran contradictor. Pero en eso estamos de acuerdo. En Venezuela hay una dictadura. Entonces, si alguien llega, no solamente desinformado, sino con prejuicio, yo lo voy a hacer quedar en evidencia. Eso es libertad de expresión. Libertad de expresión es de doble vía. Los periodistas no son intocables. Los periodistas tienen que hacer con rigor su trabajo. Si se prestan para la propaganda, si se prestan para la mentira, si se prestan para la publicidad de una alcaldía o de un partido de gobierno, saben que la ciudadanía corre el riesgo, ¿no?, de también hacerles ver en cuenta sus errores. Pero uno podría decir, pero en democracia ambos merecemos respeto. Que a mí me digan ignorante, pues no sé si me parece irrespetuoso. A su pregunta. Porque usted le dijeran, es que su programa, usted es ignorante, pues no sé si Me lo tampoco. dicen todos los días. Pues, ahora me tuerto. Pero los periodistas. O sea, yo tengo cuero. A mí me dicen... No, eso es lo más suavecito que me dicen. Guerrillera, castrochavista, me dicen groserías. O sea, este mundo es difícil y uno tiene que tener cuero. Yo he sido periodista. Yo sé lo que es estar en riesgo. Me he tenido que ir en dos ocasiones de Colombia siendo periodista, porque a quienes denuncié, y la justicia me dio la razón, casi me matan por denunciarlos por corrupción, o por vínculos con la guerrilla, o por vínculos con el narcoparamilitarismo. De manera que yo defiendo la libertad de expresión, pero aquí todos tenemos un jefe. Tú, yo, cualquier político, tenemos un jefe que se llaman los ciudadanos. Los ciudadanos son los que tienen que vigilarnos a todos. Franqueza, dijo usted. Sin duda. Y esa va a ser la relación de Yo tengo de poder. franqueza. Yo amo a Claudia Gurizati. La amo, de verdad, la respeto mucho. El día que me utilizaron en un set de RCN durante hora y media. Esa es debatible y no sé si nos logre. Debatible porque usted dice utilizaron. Como si fuera este pero, Florero. Claudia, usted dice utilizaron. Como si fuera este... ¿A usted le consta que la utilizaron Sí, en así me RCN? sentí yo. Así se Me sintió paré. yo. Usted, pero me decir fui. que usted se siente así no es que sucedió. Así sucedió. Mira, Andrea, Sí. uno puede tener todo el resentimiento contra las FARC. Yo lo tengo. Pero, esa es la Pero se libertad. desmovilizaba la guerrilla más grande en la historia del hemisferio occidental. Eso era lo que estábamos cubriendo ese día y analizando. Y en ese set pusieron un pregrabado. Un pregrabado. Tan pronto dieron la noticia. Si ya tenían un pregrabado con posiciones... Claro, pero esa fue su posición y usted se bueno. levantó y la gente se perdió de escucharla. Los que piensan diferente No, y que estaban ¿tú crees viendo que la gente solo me RCN. escucha por RCN? No, pudieran haber RCN escuchado son otra. 2 puntos. Pudieran haber escuchado otra. oyeron? Pudieron haber escuchado en ¿Me ese oyeron? RCN de 2 ¿Me puntos oyeron? a su Me visión. oyeron por muchos medios y RCN se quedó con una lección que le sirvió. Y es que el que hace periodismo tiene que hacerlo de manera imparcial que nos rigurosa. sirve a todos, tanto ustedes los políticos como a nosotros. Correcto. Tenemos que aprender a escucharnos, Correcto. a recibir preguntas y a escuchar también. Sí, y a saber que no son intocables, que la ciudadanía los vigila también. Voy a con el ustedes. tema de Venezuela rápidamente. Más de 290.000 venezolanos están llegando o hay en Bogotá. A Bogotá. ¿Cuál va a ser su política? ¿Bogotá, Mira, esa es una de las da cosas- para más, Claudia? Mira, Bogotá ha recibido a 2 millones de desplazados de Colombia. Es difícil. Tenemos que generar empleo y oportunidades para todos. Y lo digo con claridad.
para los colombianos. Si los colombianos empiezan a sentir que ellos pierden empleo o oportunidades, la xenofobia se va a disparar y eso es indeseable. ¿Está pasando eso? Está pasando eso. Y eso es indeseable y no hay que darle gabela a eso. Yo siempre le digo a la gente en la calle, Pero en términos de oportunidades Cuando- y fiscales, ¿hay para seguir recibiendo más venezolanos? pues posiblemente haya poquito para todos, pero te lo digo y en eso también soy clara. Lo mejor que puedo hacer yo como ciudadana lo he hecho, como senadora lo hice y como alcaldesa es por encima de las diferencias. Apoyar a todos los que estamos luchando para que en Venezuela vuelva la democracia. Mientras en Venezuela haya dictadura y hambre, van a seguir entrando venezolanos desesperados a Colombia. ¿Cómo la apoya usted? Cuando en Colombia- ¿Cómo se da la salida de Maduro? Solo una Sí. reflexión para los colombianos, que estamos en un momento difícil. Eso es como cuando uno tiene 6 hermanos, le toca compartir el saco, repartirse la sopa, sí. Cuando Colombia estuvo en guerra, Venezuela recibió a 4 millones de colombianos que huían de la violencia. Hoy tenemos a 1 millón de venezolanos. Tenemos que aprender a tener solidaridad, a generar más oportunidades para todos. El que la haga, la paga, no importa de dónde sea. Pero tenemos que tener solidaridad y respeto y no permitir que se dispare la xenofobia y generarle empleo y oportunidades a los que ningún colombiano nunca sienta que perdió una oportunidad. Porque había venezolanos aquí, pero tenemos que ayudarnos y tenemos que luchar con todos los países de América Latina, con todas las ONGs, con todos los ciudadanos del mundo, que estamos presionando para que se restablezca la democracia en Venezuela. ¿Cómo? ¿Con el cerco diplomático de Iván Duque? ¿Con, Siempre con medios con las pacíficos. posiciones del Grupo Siempre de con Lima? medios ¿Cero pacíficos. intervención? Siempre, ¿cómo? Pues ¿tú crees que yo estoy Cero interviniendo? no, ¿Estoy interviniendo? No, cero ¿Pero estoy intervención interviniendo? militar. Cero intervención militar, me Yo faltó sí la creo. otra palabra. ¿Tú crees que un país que ha vivido 50 años de guerra... Le pregunto. Yo no le deseo 50 años de guerra a nadie, ni un día de guerra. Cero intervención militar. Pese Ni a un que día hay de guerra, torturas, no. el capitán de fragata del fin de semana, torturado, muerto, asesinado, a un chico en una manifestación el fin de semana, No, lo sí, dejaron yo sin lo ojos sé. en perdigones. ¿Se puede Lo sé. seguir negociando y conversando y Yo dialogando no digo que con ese negociando régimen? ni dialogando. Yo no estoy diciendo eso. No, le pregunto, ¿se Yo puede no estoy seguir? diciendo Porque eso. estaban en Noruega sentados ambos. Eso le corresponde a los venezolanos. Yo suficientemente tengo problemas en Colombia para decirle a los venezolanos cómo deben sacar adelante su democracia. Lo que sí les digo es que los apoyo. María Corina Machado Sí. es mi amiga del alma y la apoyo, es una mujer valiente y no se ha entregado nunca. Y ha dicho con un régimen dictatorial y violento y corrupto no se negocia. Y yo creo que tiene razón. Y ha salido a las calles a movilizar la esperanza y la perseverancia de los venezolanos para restablecer la democracia. Pero los que van a restablecer la democracia son los venezolanos. Nosotros los que tenemos que hacer es apoyarlos con presión diplomática, informándole al mundo los abusos que se cometen en Venezuela, que no posen de demócratas, cuando están usando la tortura y la violencia y el hambre contra su propia población, desnudando su corrupción. Eso es ayudar al pueblo de Venezuela. Culminarlo a una guerra, yo que vengo a un país de 60 años en guerra, no le deseo una guerra a nadie. Con las mismas preguntas que a veces le estoy haciendo a algunos candidatos. Cuando yo hablo en una palabra, Claudia, de Iván Duque, ¿qué dice usted? Frustración. De Juan Manuel Santos. En una palabra, Juan Manuel Santos. Astucia. De Álvaro Uribe. Pasado. De Gustavo, Desgracia para Colombia. de Gustavo Petro. Una esperanza, pero populista. De Nicolás Maduro. Una desgracia para Venezuela, un dictador. De Hugo Chávez. Un hombre bien intencionado que terminó heredándole una desgracia a Venezuela. Y de Donald Trump. Un populista de derecha. Porque el populismo no es solo de izquierda, también es de derecha y eso es Donald Trump. Claudia López, le agradezco muchísimo por esta conversación muy amable. Andrea, muy querida, muchas gracias por la oportunidad. A toda la gente que nos ve, unámonos por Bogotá. Esa es toda mi propuesta. Hay cosas que nos dividen, hay cosas que nos diferencian. Escojamos lo que nos une y no lo que nos divide. Gracias, soy Andrea Bernal. Un gusto haberlos acompañado.